Hola, bueno, si nadie habla, empiezo yo. Muy brevemente, hola a todos. Felicitaciones, Damián, querido. Me consta que llevas mucho tiempo investigando sobre federalismo desde distintas miradas y disciplinas. Y creo que este es un avance magnífico en tu investigación doctoral en la facultad, pero bueno, veremos qué dice el panel. Gracias por querer presentarlo en el Gioja, es un honor, y por haber convocado a este panel de lujo. Voy a verlo por YouTube con mucho interés, ahora tengo que retirarme desgraciadamente. Así que bueno, sigan conversando y muy buenas tardes. Gracias, Marcel, por el espacio. Bueno, ¿les parece que comience yo? Yo voy a ser muy cortito. Primero, bueno, un agradecimiento general a Marcelo y al Gioja por el espacio, a Denise, a Martín por el apoyo de poder hacer esto. Después a todos y todas y todos los que están acá y los que están viendo por YouTube. Y después a las comentadoras especialmente, gracias por haber aceptado. En su momento cuando pensé, quería obviamente que haya mujeres y que obviamente haya más mujeres que varones. Así que para mí es muy importante que estén, y sobre todo la presencia de Lili, que aceptó escribir también el prólogo. Lore, con la que en este tiempo nos comunicamos y nos vimos mucho vía Twitter, casi poco presencialmente, pero sí discutimos muchas cosas por WhatsApp, que yo a veces tenía como comentarios, dudas, o reacciones, hasta cuando tenía que escribir un artículo en Infobae se lo mandé, sobre el fallo de la Corte. A Guadalupe, con casi quien no nos conocemos, sino vía Twitter, pero quería que también haya una presencia de alguien del interior y pensé en Guada, así que gracias a ustedes. Quería empezar pensando esto. Estos días pensaba que el libro es un acto individual en el sentido de que es uno con una computadora, con sus lecturas, y con una pantalla y un teclado. Y si bien es así, en mí, pero podría decir en casi todos, este acto individual es colectivo. ¿Por qué? Primero, en esta cuestión colectiva es porque para llegar a escribir un libro sucedieron 1000 cosas. Y en mí, pensaba como comentar, empezar con estos agradecimientos. En el colectivo, en nombres propios pensaba, quien tiene el libro sabrá, o si no lo tiene, se lo mandé. Hay nombres propios que para mí fueron fundamentales para poder llegar a este libro. Paola Vergallo, quien hoy no está porque está presentando algo por otro lado, Bomer, Gargarela y Alegre, porque desde el primer momento saben que yo tuve que aplicar a becas y me apoyaron y discutí. Entré al doctorado de la UBA con este tema, con Marcelo director, con Bomer y Paola son quienes empecé. Natalia Gerardi, con quien yo escribí unas palabras preliminares junto con Federico Orlando, y para mí fueron fundamentales en el armado de este libro, así que a ustedes gracias. A otra amiga que también no tuvo que ver específicamente con el tema, pero sí donde estoy hablando, y durante toda esta etapa de pandemia, que si no me volvía loco con mis hijas, me prestó su departamento, que es Bárbara Schreiber, y he trabajado junto acá, hace 6 meses trabajo en su casa que ella no habita, así que, y hoy estoy acá, así que gracias a ella también fue como una beca de estancia de investigación, porque en su casa he podido hacer esto y tener reuniones y trabajar en mi trabajo. Eso en términos individuales. Después colectivos, pensaba que estos años yo estuve dando clases de este tema, y era imposible escribir este libro sin las alumnas y los alumnos con quienes yo discutí, planteaba dudas, escribía cosas en el pizarrón, las tachaba, me peleaba. Algunos y algunas hemos seguido en contacto, como María Lina, que está acá y fue lectora del libro Borradores, y otras tantos o tantas fueron siguiendo discutiendo. Así que después tuve profesores y profesores que directamente no me hablaban de federalismo o de derecho constitucional, pero sí de teoría del derecho, sí de género, y entonces fueron fundamentales para que yo pueda armar este libro. Compañeros de trabajo o compañeras que brindaron discusiones cuando yo me obsesionaba con un tema para dar esa discusión. Y finalmente es imposible mencionar a 3 personas, una que está acá, a Gabriela, sin cuyo apoyo hubiese sido imposible emocional y físico, porque había que ocuparse de las pibas, y si yo tenía que escribir tenía ese apoyo. Y después a Julia y Renata, que no están ni saben que existe algo llamado libro, aunque Renata se quería sacar una foto con el libro.
por quienes, y todos los niños con ellas, por quienes escribo y me preocupo por un país más justo, y ellas son mujeres y especialmente en materia de igualdad de género, que saben que es algo que me compromete hace muchísimos años. Bueno, eso en términos de agradecimientos. Ahora que pensaba, digo, en estos días estaba pensando cómo empezar, o qué decir. Y pensaba, bueno, el libro está escrito, ¿qué puedo decir si ya está dicho ahí? Dije, bueno, hago un paneo general, es lo que van a querer escuchar quienes vayan a una presentación de un libro. Y me pasó ayer, hoy es miércoles, ayer, cuando estaba en mi cabeza pensando y demás, que me puse a jugar con mi hija de 2, con Julia, y de repente dejé el teléfono en un banquito. Estaba en el teléfono en ese banquito cuando, esa obsesión que tenemos todos y todas con el teléfono, la agarro, veo una cadena de mails entre Lore, Wada y Lili, diciendo lo que iban a decir. Digo, che, chao, yo no tengo nada más para decir del libro, sinceramente. Si ellas van a decir todo, son lectoras externas, yo ya lo dije, está escrito. Así que el paneo general, la verdad, no tiene ningún sentido, ellas lo van a decir mejor. Entonces pensé, y ahí apareció en mi cabeza una novela que tenía pendiente hace muchos años, que estoy leyendo ahora, que es de Lebrero, la novela Luminosa, y en la línea del Lebrero, del texto, decía cuál fue el impulso inicial por el cual él tenía ganas de escribir la novela Luminosa. Y entonces dije, chao, esta es mi respuesta, este es mi camino a la explicación de cuál fue mi camino, cuál fue el impulso a escribir esta novela. Así que, como la nostalgia es parte de mí, que me conocen hace muchos años, y la melancolía, tendrán que escuchar cómo llegué a este libro, con melancolía y nostalgia. Así que de ahí voy. Podría decir que es parte de que escribí este libro es producto de un hallazgo y una incomodidad. Voy a empezar por el hallazgo. Tuve suerte, en el 2005 me estaba por recibir, medio perdido en la Facultad de Derecho, y cursé una materia de cuestiones de género y derecho constitucional cuando no era un tema del que se daba en la carrera, con Natalia Gerardi y Paola Berger. Tuve suerte porque cambió mi vida, porque cambió mi perspectiva de la vida, y porque me acercó a otra mirada del derecho que yo estaba enojado porque no me gustaba. Me gustaba el derecho constitucional, me gustaban los derechos humanos, pero ahí uno iba boyando. ¿Y cuál fue el hallazgo? Yo en ese momento, después de cursar, empecé a trabajar con Paola Vergallo, de asistente de investigación, para el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, en un proyecto que, oh casualidad, hoy lo puse en Twitter, me llevó una invitación a presentar un texto en un coloquio, del mismo tema por el cual yo comencé a investigar. Cuando empezamos la investigación, yo como asistente hacía cuadritos, lo único que hacía era como investigar, lo que hace un asistente de investigación de alguien que está investigando, busca lo que la persona que necesita investigar, armo cuadros. Me acuerdo, hace poco Paola se estaba mudando y me mandó una foto de ese cuadro que lo encontró tirado entre los papeles, en la que yo veía que había una fragmentación en la que era el reciente programa de salud sexual y reproductiva. Entonces había una fragmentación en el sentido que había ciertas normas en provinciales que estaban siendo sancionadas, otras de adhesión, otras que iban para atrás. O sea, esto es un problema. En un mismo país tenemos distintas situaciones de derechos. 2005. O sea, imagínense lo que tardó escribir un libro, ¿sí? Todo tardo, ¿no? 15, 16 años. Este es el hallazgo. Así, el hallazgo en ese momento. Me quedo picando en la cabeza y ahora vamos a la incomodidad. Que quien leyó mi tesis de maestría, así empieza mi tesis de maestría, del cual está presente acá el profesor Bomer, por el cual pasé por esta incomodidad. 2006. Empiezo a dar mi primer clase a cargo. Yo tenía miedo, imagínense, todo neurótico como soy, temor prudente, así, impresionante, primer clase. Bomer había cedido casi ese cuatrimestre, si bien estaba presente, para que tomemos ese curso, y en el cual había cedido como la decisión de tomar ese curso a otros compañeros y compañeras. Yo era chico, tenía 25 años, de hacer como matriz de discusión sobre interpretación de la ley de salud sexual y reproductiva. Primer clase, yo había casi no dormido, me siento a dar esta clase, Bomer se acordará porque se la recuerdo siempre. Digo, bueno, uno de los grandes problemas interpretativos es el problema de que en las distintas provincias y los poderes locales y el Poder Judicial interpretan la ley sexual y reproductiva de distintas formas. ¡Pam! Bomer me frena y me dice, no, ese no es un problema, ese es el federalismo. Yo, meteorito, me quería morir, ya empecé a transpirar, me quería ir de la clase, pero bueno, empezamos a discutir con Bomer. Y ese tema, esa preocupación, se quedó en mí, ya venía, en alguna medida, por estos hallazgos de asistente de investigación, primer clase, esta discusión, dije, el federalismo es un problema, es el federalismo, pero hay un problema acá,
porque empezás, o por lo menos la forma en que está siendo interpretado el federalismo, pero esta última frase la pudo decir 15 años después. En el momento decía, ¿qué hago? Me quiero ir a dormir porque no dormí por dar la clase y ahora por esta incomodidad me quiero dormir 3 días. Bueno, mi camino profesional siguió y empecé a trabajar género, digo, hace muchos años, quienes me conocen saben que es una de mis principales preocupaciones, pero después me fui a trabajar al INAI, esos momentos en que yo he cambiado de trabajo bastante seguido. Me fui a trabajar al INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, y la ley, que ahora está toda discutida, vinculada con desalojos, el freno de desalojos, volvía a ser un problema en materia federal. Aparecían las leyes de orden público de prohibición de desalojos, pero sin embargo las provincias, cuando querías aplicarlas, decían, no, usted me está invadiendo. Usted está diciendo algo que yo debo decir. Yo hago el relevamiento territorial de las cuestiones indígenas. Después me fui a la asesoría tutelar, las cuestiones de infancia. Otra vez la ley de protección integral, que dice que desde orden público se debe aplicar a todas las provincias. Las provincias, cuando íbamos a discutir dentro de la asesoría tutelar, que me tocaba dar cursos en varias provincias, decían, no, pero esta es una competencia local. Yo volví a aparecer. Salud mental. Hace poco hice una investigación, un paper con Natalia Gerardi y Laura Pautasi sobre políticas de cuidado, y otra vez volví a aparecer la discusión. En aborto volví a aparecer. Entonces, todo el tiempo en mi carrera profesional esto aparecía. En aborto apareció cuando salió la ley, que salió la cuestión de cómo reglamentar. Esto que empezó a ser una preocupación, empecé a cursar la maestría de Derecho Constitucional paralelo a todo esto. Cuando empieza a ser una preocupación, yo avanzo en la investigación, me toca cursar con Laura Saldivia, que hace un rato le mandé un mensaje. Le dije, y escribí mi primer paper en el 2008 sobre esto, que se llamaba, ridículamente, El federalismo no se mancha. Y fue mi primer paper. Después dije, bueno, ya está, este es mi impulso, este es mi enojo, esta es mi preocupación y me obsesiona al nivel no de los helados, pero digo, no exageremos. Sin embargo, lo veo a Gargarela hacer así. No al nivel de los helados, pero bueno, es el tema que a mí me preocupa, y más si soy un defensor de ciertos grupos históricamente desaventajados. Entonces dije, bueno, va a ser mi tema de tesis. Y ahí apareció todo un vaivén personal y profesional, y aplico la beca del doctorado, me ayudan con este tema, entro al doctorado, después dan una beca del UBASIT con este tema, se frena por distintas cuestiones, entrego mi tesis de maestría sobre este tema. Hace 5 años, porque mi hija más chiquita tenía 6 meses. 5 años. El asunto es que durante todos estos años me puse a escribir sobre estos temas. El año pasado, en el marco de la pandemia, el asunto del aborto, y que el feminismo vuelve a traer, y gracias a ellas tenemos toda la lucha histórica por la reivindicación de los derechos de género, vuelve a aparecer la cuestión de educación sexual en este tiempo, la educación de aborto y el problema del federalismo. Entonces digo, bueno, a todos estos textos le voy a dar forma. Estos años para la Constitución comentada, para Liliana, que hizo un libro muy bueno sobre derecho público local, escribí sobre esto. En distintos momentos, cuando me iban pidiendo, iba escribiendo sobre esto. Escribí sobre poder legislativo y federalismo, poder ejecutivo y federalismo, poder judicial y federalismo, política pública. Entonces dije, bueno, esto tiene en algún sentido formato, o sea, son papers aislados que son producto de una tesis, que después fui como sumando, y a todo eso le tengo que sumar que hace 5 años doy un curso de maestría donde siempre digo lo mismo, es un azar ser el profesor en una maestría, porque del otro lado alguien puede saber muchísimo más de otro tema, entonces uno más aprende de lo que da, uno orienta la discusión, pero la verdad que en las maestrías uno, o por lo menos yo, no sé si podríamos universalizarlo, pero por lo menos yo aprendo muchísimo. Todos estos textos, las discusiones, dije, le voy a dar formato de libro. Escribí a Editores del Sur, a quien agradezco obviamente, porque tardó un día en decirme, le mandé el texto que tenía escrito que era largo, tardó un día en decirme sí, y me puso plazo. En ese momento, durante el plazo, dije, yo solo no puedo, soy padre de 2 hijas, quiero ser presente, y contraté, lo que yo hice para Paola Vergallo, alguien hizo para mí, así que agradezco a ellas y ellos, porque eran plural, por recomendación de Lorena, llegué a un grupo de chicos y chicas que trabajan juntos, y asistieron, así que a ellos muchas gracias, a Débora, Milagros, Tomás y Nicole, muchas gracias. Entonces, sigo y ahí termina el libro. Y está el libro entregado, lo tienen en sus manos, quienes no pudieron acceder, yo prometo hacérselo llegar, la verdad que estas semanas fueron más un lío.
¿Y cuál es mi conclusión de este libro? Y con esto termino. Que no todo tiempo pasado fue mejor. Así, el libro termina con una canción de Spinetta, de Cantata de Puentes Amarillos, que dice que no todo tiempo pasado fue mejor, que mañana es mejor. El federalismo hasta hoy, como lo hemos interpretado, creo que tiene una grave deficiencia en el cumplimiento de derechos universales, que es el compromiso con la igualdad, autonomía personal y autogobierno colectivo. Y esta es la conclusión. Y el libro termina con una frase, que es así se llama el último capítulo, que es el eco después del adiós. Hasta ahora, y por eso no quería hablar del libro y quiero escuchar. Le decía el otro día a Guadalupe, que estamos hablando de un espacio, decía, llegó mi momento de silencio. Yo hasta ahora escribí, pero ahora quiero escuchar más de lo que vengo escribiendo. Porque el libro ya lo entregué para discutir. Y eso es como el eco del fin, se llama el eco del fin del adiós, con la canción de Cerati. Ahora lo que me interesa más es debatir estos temas, que creo que es una deuda democrática, porque si los derechos dependen de la suerte postal de donde naces, se está violentando ciertos principios constitucionales muy básicos como el autogobierno colectivo, la autonomía y la igualdad. Así que gracias a todos por estar acá. Esto le quería contar cómo llegué yo al libro, para darle espacio a Liliana, a Lorena y a Guadalupe, para que le cuenten al resto qué es lo que ustedes leyeron de lo que yo pude escribir. Bueno, gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, en primer lugar, nada, felicitaciones, Damián, por el libro, por el trabajo. Yo diría, más que discutir, yo invitaría o lo que voy a hacer es dar algunas razones por las cuales recomiendo la lectura de tu libro. Enumeré, no sé si me escucha, pero enumeré 7 razones por las cuales recomendaría la lectura de tu libro. A ver si me sale decirla todas. La primera, como una aclaración, yo me voy a enfocar más en derecho a la educación, y Guadalupe y Lorena van a trabajar más temas de federalismo, a ver si podemos ahí igual hacer un mix. Pero lo primero que quiero resaltar, o por lo cual yo recomendaría la lectura del libro, es por la originalidad o por la novedad que el libro, o por la cierta novedad que el libro representa. En general, cuando uno mira los estudios de federalismo, yo sé poco de esto, pero en general los estudios de federalismo o el estudio del federalismo se ha enfocado en la discusión sobre las competencias de cada uno de los estados, pero sin embargo se ha enfocado poco en el impacto del federalismo en los derechos. Podríamos decir que esto se ve mucho, por ejemplo, en salud, con especial foco en salud sexual y reproductiva, pero casi no existen estudios, o no existen estudios en materia de educación y federalismo. Entonces, me parece que ahí el libro tiene un aporte súper relevante para pensar cómo se garantiza el derecho a la educación. Entonces, por eso me parece interesante la lectura, esta es la primera razón. La segunda razón es que trabajaste sobre derecho a la educación, y en particular sobre educación sexual integral, que son 2 temas que en nuestra academia jurídica, si se quiere, son temas ausentes completamente, ¿sí? Nosotros, si queremos leer de educación, vamos a encontrar bastante de educación que viene desde las ciencias de la educación, pero no hay casi reflexiones que vengan desde el campo jurídico. Entonces me parece que, de nuevo, este aporte que hace el libro en materia de derecho a la educación tiene aportes sumamente novedosos. En especial, digo yo, el momento en el que llega el libro para hablar de derecho a la educación y para hablar de educación sexual integral también me parece un momento relevante, donde están avanzando los grupos que están permeando en los sistemas educativos, hablando de ideología de géneros, hablando de deformaciones a nuestros niños y niñas. Entonces me parece que también es un momento como súper relevante. También quisiera remarcar que el libro llega tarde, y esto no es un reproche a Damián, pero es un libro que llega después de 15 años de sancionada la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país, y no sabemos o conocemos muy poco de qué está pasando en la ESI en nuestro país. Entonces, me parece que el libro trae un aporte súper relevante, pero
que es un libro que, o por lo menos tiene información, o tiene datos, o tiene reflexiones que deberíamos haber tenido muchísimo antes, no a 15 años de sancionada la ley. Esa era, y creo que mi tercera razón, o mi cuarta, ya no sé cuál número. Otra de las razones que creo que es por la cual es el libro importante, y que tiene que ver de nuevo con esto, con hablar sobre derecho a la educación, un debate importante que se dio sobre derecho a la educación y federalismo, lo vivimos a inicios de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia sobre la presencialidad en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. A mí esa sentencia, digo, podemos estar de acuerdo, ¿no? Podemos discutir sobre los alcances de esa sentencia. Lo que a mí me llama mucho la atención es que cuando estamos discutiendo presencialidad sí, presencialidad no, la Corte nunca habla del derecho a la educación. Habla de muchos derechos, habla de los derechos de los niños, etcétera, pero nunca menciona el derecho a la educación. Entonces, me parece que, de nuevo, digo, me falta bastante reflexión sobre derecho a la educación, y a esto lo voy a conectar con el final. Otro de los puntos, y esto yo lo remarco ahí un poco en el prólogo, pero es el momento en el que llega, es este momento de avance de ciertas posiciones en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, pero también llega un momento de avance en el reconocimiento de derechos, en especial ahora, digo, lo más reciente, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes, a la interrupción voluntaria del embarazo, ley de identidad de género, etcétera. Pero yo diría que también en este punto, digo, que son leyes que aplaudimos y que celebramos y que necesitamos, pero que sin educación sexual integral son leyes que llegan tarde. La interrupción voluntaria del embarazo llega cuando ya hay una situación de abuso, llega cuando ya una mujer no está deseando un embarazo, y entonces la educación sexual integral ahí es base. O sea, no queremos que las mujeres vayan a interrumpir a practicarse aborto. Lo que queremos es que las mujeres tengan las herramientas necesarias previamente, o mujeres y personas gestantes, perdón, no sé si se me escucha, que las mujeres, ahí, a ver, bueno, que las mujeres y personas gestantes puedan decidir su plan de vida, que los niños y niñas pueden decidir su plan de vida, por ejemplo, en términos de identidad de género, sin necesidad de tener que llegar a, no sé, haber pasado muchos años que pueden implicar el sufrimiento o el no reconocimiento de derechos. Entonces, digo, esta es otra de las razones por las cuales creo que las reflexiones que trae Damián sobre la importancia de la educación sexual integral, sobre la importancia de la educación sexual integral federal, son razones relevantes para pensar sobre cuáles son los impactos del libro y del no cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral. El último punto, o el anteúltimo, diría yo, otra de las razones es el movimiento que se está dando a nivel regional. Hace muy poquito la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia donde reconoce el derecho de las niñas, en especial habla de niñas, de vivir una vida libre de violencia en el ámbito educativo. Y para eso marca la importancia de la educación sexual integral. Es una sentencia contra Ecuador. Y si nosotros miramos lo que está pasando en la región, Argentina es un lujo, digo, y todas las críticas que hace Damián no deberían aparecer. Pero me parece que el libro tiene un gran aporte ahí, porque otros países en la región están empezando a pensar, a elaborar, pensar en elaborar políticas públicas en materia de educación sexual integral. Y yo creo que las reflexiones de Damián sirven para tener de ejemplo de qué es lo que nos salió bien y de qué es lo que nos salió bien, o en dónde estamos fallando, qué tenemos que ajustar en materia de educación sexual integral, y que puede servir no solo para pensar en el contexto regional, en el federalismo argentino, sino también a nivel regional en otros países. Entonces, digo, este sería como el último aporte, por lo cual me parece que el libro, todos tienen que poder acceder a ese libro y poder leerlo. Y el último son, digo, a mí cuando yo leía el libro, que lo leí en parte ahora, pero en parte lo leí en forma previa,
creo que también otra de las razones por las cuales este libro de Damián tiene que ser leído es que nos genera muchas preguntas y sobre temas respecto a los cuales tenemos que seguir investigando, ¿sí? O sea, a mí cuando leí el libro decía, bueno, pero de esto hay que seguir pensando en esto, hay que seguir pensando en esto, hay que seguir pensando, y encontré muchas razones. No sé, digo, algunos temas, por ejemplo, el vínculo entre el derecho internacional y el derecho local. ¿Qué pasa, por ejemplo, ante un estándar de la Corte Interamericana que establece el derecho de las niñas a vivir libre de violencia? ¿Cómo se tiene que cumplir en el ámbito regional? ¿Cómo puede hacer Argentina para lograr que eso se cumpla en cada una de sus jurisdicciones? ¿Cómo hace para que se respete el federalismo? Digo, de nuevo, no sé, se me viene a la cabeza el caso Fornerón, de nuevo, de la Corte Interamericana, donde la violación de derechos venía de una jurisdicción local. ¿Cómo hace la Corte Argentina condenada para lograr dar efectivo cumplimiento a esa sentencia? Otro de los puntos que me parece así como importante para seguir trabajando es el análisis presupuestario, no solo en el ámbito nacional, estamos bastante flojos les abogados en materia de análisis presupuestario, sino también a nivel provincial. Hay poco presupuesto a nivel nacional para ESI, hay poco presupuesto en las provincias, y entonces, ¿cómo hacemos para ESI y para otro tipo de derechos, en general para el derecho a la educación? Entonces, me parece que ahí también se abre una puerta interesante para pensar los vínculos entre federalismo y uso del presupuesto. Y lo último, y con esto cierro, perdón si me fui de tiempo, pero otro punto que me parece importante para pensar es el impacto o que me despertó desde la lectura del libro de Damián, es el impacto de la pandemia y la educación sexual integral. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia, y los pocos chicos, los pocos chiques que pudieron continuar con sus clases virtuales, no hubo ninguna resolución de parte del gobierno de la ciudad que les explicara a los maestros y a las maestras cómo enseñar educación sexual integral virtualmente, ¿sí? O sea, o cómo seguir ciertos lineamientos. Entonces, me parece que ahí hay una línea de investigación interesante para seguir en materia de, bueno, qué pasó en la pandemia con la educación, pero también en especial con la educación sexual integral. Y lo último que quiero decir es que también este libro me interpela mucho y me ha hecho pensar mucho, porque estamos muy preocupados porque las escuelas enseñen educación sexual integral, porque en todas las escuelas se enseña educación sexual integral, incluso en las escuelas de gestión privadas religiosas o confesionales, pero llega el libro también, como ya dije que llegaba en un momento tardío, digo, llega en un momento donde millones de chicos y chicas y chiques en nuestro país quedaron fuera del sistema educativo. Millones de chiques y chicas en nuestro país no tuvieron clases o tuvieron clases virtuales, entre comillas, por casi 2 años o 1 año y medio. Esto tiene un impacto y va a tener un impacto no solo en la vida de estas personas, sino en la vida en lo que se refiere a su salud sexual reproductiva, a su identidad, a todo lo que nos viene a traer la educación sexual integral. Y el impacto de estos 2 años por fuera de la educación los vamos a ver muy a largo plazo. Entonces, de nuevo, mi pregunta cuando yo leía el libro, o lo que pensé mucho, o reflexioné mucho, es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la educación sexual integral? Porque si las escuelas están vacías, nuestros chicos no aprendieron a leer y escribir porque tuvieron sus escuelas cerradas por 1 año y medio, ¿qué vamos a hacer ahora con la educación sexual integral? Y creo que de nuevo el desafío, ahora que Damián dice, bueno, el libro ya está, bueno, el libro ya está, ahora hay que seguir pensando en otro, y quizá el otro tiene que ver, por ahí deberíamos pensar en eso, bueno, cómo reconfiguramos post pandemia la educación sexual integral. Entonces, nada, cierro con la misma frase que vos empezaste, no todo tiempo pasado fue mejor, pero con mi panorama quizá no todo tiempo futuro sea mejor si por lo menos no repensamos cómo enseñar educación sexual integral en nuestras escuelas, en nuestras regiones y en nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones, Damián. Gracias, Lili. Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy muy agradecida a Damián por la invitación a leer su libro y a comentarlo, y sobre todo porque me encuentro muy contenta de estar en este entorno, ¿no? Gente que conozco, gente a la que aprecio mucho y gente a la que admiro también.
Yo a Damián lo conocí en ese universo paralelo que es Twitter, la enorme virtud de esta red social, es acercarnos o posibilitar que nos acerquemos a personas con las que tenemos muchas cosas en común. En el caso de Damián, estoy casi segura que la discusión que podemos haber tenido era acerca de un tema central en nuestras vidas, y no estoy hablando obviamente del derecho constitucional, estoy hablando de los helados. Helados o sándwiches de migas seguramente venía por ese lado. Pero el derecho constitucional también nos acercó, como ocurrió con un montón de amigues virtuales, sobre todo en tiempos de pandemia. Recuerdo que mi primera aproximación al tema que desarrolla en este libro Damián ocurrió cuando él buscaba un fallo dictado en mi ciudad, en Villa María. Rastreamos el fallo y allí comencé a dimensionar la enorme resistencia que tuvo y aún tiene la ESI en los sectores más conservadores de la sociedad. No se olviden que Villa María está en la provincia de Córdoba, provincia que histórica y sistemáticamente se opuso además a la fabricación, distribución y comercialización. ¿Se acuerdan de la pastilla inmediata, la pastilla de anticoncepción de emergencia, al protocolo de aborto no punible, al acceso a la interrupción voluntaria al embarazo, etcétera, con portal de Belén a la cabeza? Y otro tema acerca del que hablamos con Damián es el de los problemas derivados del federalismo clásico o histórico en relación con los derechos, esa cuestión de ser ciudadanos de primera o de segunda, según donde vivamos. Y algo que yo particularmente venía pensando en relación con el derecho a la salud, en algunas situaciones bastante específicas que suelen plantearse en mi trabajo. Yo lo pensaba en clave de salud y en clave de discapacidad. Este es precisamente uno de los puntos que desarrolla Damián en su libro, con particular énfasis en la ESI y en su implementación en las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Damián parte de un diagnóstico muy acertado. El diseño institucional argentino, en lo que atañe al federalismo como forma de Estado, presenta profundas fallas o distorsiones que lo hacen incompatible, si no nos replanteamos el modo de estudiarlo y aplicarlo, con un modelo de democracia respetuoso de los derechos fundamentales. Este paradigma o esta interpretación estática que se hace del federalismo no va de la mano con la ampliación en la concepción de los derechos operada en particular a partir de la reforma constitucional de 1994. Entonces el federalismo debe ser entendido como algo más que un mero esquema rígido de distribución de competencias entre el Estado Nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Damián advierte entonces que es necesario reinterpretar el federalismo argentino, debido a que su actual formulación no resulta compatible con los principios de igualdad, de autonomía personal y de autogobierno colectivo. Pero Damián no se queda en la mera advertencia, él también presenta una propuesta concreta y realizable: adoptar un modelo dialógico o polifónico que respete las particularidades provinciales, que potencie la participación de las personas involucradas en las decisiones que las alcanzan, y que eleve los estándares de respeto de los derechos. Es consciente que para implementar una política educativa integral sobre la sexualidad, las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Se requiere mucho más que una buena ley y que buenas intenciones para poder alcanzar el objetivo. Cuando empecé a leer el libro de Damián, también me puse a investigar un poquito una cuestión fáctica respecto de la aplicación de la ESI, particularmente porque no había llegado todavía a ese capítulo en el que lo hace Damián. Y leía a Faur que decía que dice que más de 11, que esta ley alcanza a más de 11 millones de estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y técnico, que asisten a unas 50.000 escuelas en todo el país y que son formados por aproximadamente 1 millón de docentes. Ahí es cuando yo empecé a dimensionar realmente el problema que señala Damián. Y precisamente luego de analizar el camino recorrido, las vicisitudes en la implementación de la ESI y señalar los obstáculos derivados de esta concepción clásica del federalismo, concluye con una dimensión propositiva que materializa en acciones concretas a realizar a nivel de los 3 poderes nacionales y de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Ideas tendientes a compatibilizar ese federalismo argentino con un compromiso fuerte por el respeto de los derechos fundamentales. En este libro, y a lo largo de 7 capítulos, Damián destaca la importancia de estudiar el federalismo desde una perspectiva constitucional y normativa. Y ese es el punto de partida para encarar el examen de las cláusulas federales, que son relativas a la educación en general y a la ESI en particular, repasando obviamente los fundamentos y elementos que caracterizan el federalismo argentino en su actual configuración, pero siempre desde una mirada igualitaria y comprometida con un modelo robusto de democracia.
Él de antemano señala que el derecho a la educación opera como un condicionante del federalismo, entendido en su concepción clásica. Y esto trae aparejada la necesidad de readecuarlo a los nuevos compromisos constitucionales. Esto es, en definitiva, un aspecto, proyección de la vieja discusión, constitución versus democracia. Y en esa tensión, los derechos fundamentales operan como un límite a las decisiones mayoritarias, y por tanto, a un modelo, a un pretendido modelo de federalismo estático. Pero ¿por qué Damián elige el derecho a la educación en general y la ESI en particular para realizar esta revisión que proponen? Él podría haber elegido entre varias opciones, como señalan, salud, discapacidad, en materia procesal, penal, materia de aborto, protección integral de niños, niñas y adolescentes, etc. Pero Damián, partiendo de una concepción igualitaria, entendiendo obviamente la igualdad en sentido fuerte, en un sentido robusto, que va más allá de la prohibición de discriminación, y que considera los principios de diferenciación y no sometimiento, y a la vez respetuosa de la autonomía de los individuos, más allá de esa lotería natural de Rawls o la lotería del código postal, elige el derecho a la educación debido, en primer lugar, a la relevancia histórica de este derecho, y en segundo lugar, por su rol de facilitador o canalizador para la vigencia de otros derechos, algo que también Liliana señala en el prólogo. Y el autor explica ese estrecho vínculo que existe entre la educación y la concreción de una ciudadanía plena. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esto implica desarrollar la capacidad de deliberar y de decidir como futuros ciudadanos libres e iguales cómo materializar su plan de vida o el ideal de bien libremente elegido. Y este derecho a la educación, precisamente para ser garantizado plenamente, requiere rechazar todo intento de intervención perfeccionista, debe ser libre de estereotipos, libre de adoctrinamientos, en particular si pensamos en la ESI. En este contexto es en el que la ESI debe ser entendida como un derecho innegable e irrenunciable para todas y todos los estudiantes de los diferentes niveles, tal como quedó plasmado en la Ley 26.150, y en concordancia con el marco normativo constitucional y convencional. Es por eso que los estados nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación ineludible de garantizar el efectivo ejercicio de este derecho a través de leyes y políticas públicas concretas que pongan en marcha esas leyes. Todas las personas, más allá de esa lotería del código postal, deben poder acceder a contenidos compatibles con una visión ciudadana integral de la educación sexual, como una garantía de la igualdad, de la autonomía personal y de la libertad. La interpretación clásica del federalismo no lo permite, todo lo contrario. Este paradigma trae aparejado diversos estándares de ciudadanía determinados por ese hecho aleatorio que es el lugar donde vivimos. No nos olvidemos que la inclusión en la agenda de gobierno de la ESI no empieza con la Ley 26.150 y con la creación del programa que ella establece. En las últimas décadas, en la Argentina y en la región, se fueron incorporando contenidos relativos a las sexualidades en los sistemas educativos. La inclusión en la agenda pública de la ESI es el resultado de un interjuego de diversos actores sociales y de diversas luchas. Movimientos de derechos humanos, los movimientos feministas, las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales, etc. Pero tampoco nos olvidemos que a la par de estas luchas nos encontramos con esos movimientos que sistemáticamente se opusieron a cualquier intento de ampliación de derechos. Los sectores más conservadores de la sociedad, los estados provinciales que recurren al mecanismo de no asignar recursos para determinado programa con el que no están de acuerdo, los propios progenitores de niños, niñas y adolescentes que se rehúsan sistemáticamente a comprender que su voluntad se encuentra limitada por expresos principios constitucionales. Hacemos, por ejemplo, en el movimiento Con mis hijos no, y la proyección que tuvo en diversas provincias argentinas, algo que Damián expresamente señala en su libro. Y como señala todo esto también, también advierte, como adelantamos, que el federalismo, en esta concepción clásica, está íntimamente relacionado con la desigualdad. En el sentido de que, como consecuencia de las amplias facultades constitucionales que se le otorgan a los gobiernos locales para legislar, para juzgar, para implementar políticas públicas, se sigue o se deriva un acceso desigual a los derechos fundamentales de las personas en las diferentes jurisdicciones. De vuelta, la lotería del código postal. Este federalismo, en esta concepción clásica del federalismo, termina convirtiendo a las provincias en jugadores con un gran peso en el juego democrático, tanto al momento de toma de decisiones a nivel nacional como al momento de poner en marcha las decisiones tomadas. Y esa relevancia, si bien es indiscutible en términos de autonomía, en lo relativo al acceso a ciertos derechos puede traducirse en una especie de poder de veto, de resistencia,
o de parálisis respecto de la implementación de determinadas políticas públicas. Acá entonces tenemos un primer problema. Y otro problema que se sigue de este modelo clásico es que lo anterior no solo implica afectaciones en materia de igualdad y autonomía personal, sino que influye también en lo que respecta al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Estado Nacional, como señalaba Liliana. Esto es lo que lleva a Damián a sostener que existen diversos estándares de ciudadanía en un mismo Estado federal en general y en particular en lo relativo en la ESI, teniendo en consideración precisamente la resistencia y los obstáculos en la aplicación de la ley y el programa que ella implementa. Luego también hace un estudio muy interesante, el estudio empírico sobre el nivel de adhesión e incorporación de la ESI en las 24 jurisdicciones. Él discrimina el modo en que se incorporó en cada una de esas jurisdicciones la ESI, algunas apreciaciones críticas muy interesantes, y esto tiene especial relevancia, no solo al momento en el que él efectúa el diagnóstico, sino también para la construcción de esa parte propositiva que sigue, que plantea más adelante, cuando analiza los posibles cursos de acción a nivel de los diferentes sujetos federales. Pero ya tratando de cerrar, quiero señalar que Damián no se limita a realizar una mera crítica al federalismo. Damián también se ocupa de explorar las bondades del federalismo, teniendo en cuenta precisamente que el diseño institucional elegido por los constituyentes en lo que respecta al federalismo como forma de Estado, influye en los planes de vida de cada habitante de cada provincia de un país determinado. Y para ello él se detiene en un análisis de diversos modelos de federalismo y su evolución. El modelo dual, el de federalismo de concertación, el modelo cooperativo y el modelo dialógico o polifónico. Este es el modelo que él señala como el que presenta mayores ventajas y que resulta necesario destacarlo en el contexto del trabajo que realiza el autor, porque respeta las particularidades provinciales, porque potencia la participación de las personas involucradas y porque eleva los estándares de respeto de los derechos. Entendido de este modo, entonces, el federalismo presenta un enorme potencial para garantizar esos derechos. Y también los principios derivados de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Eso es muy interesante porque tiene que ver con los problemas que antes él señalaba respecto del modelo clásico. También presenta luego las propuestas a nivel de los del Estado federal, de los poderes, de las provincias, tendiente precisamente a resaltar las particularidades del federalismo que pueden llegar a convertirlo en un sistema idóneo para garantizar los derechos del individuo y ser entonces un instrumento valioso. Propuestas que presenta son propuestas integrales, propuestas que también tienen una versión crítica de los avances que se operaron en cuanto a la implementación de la ESI, por eso lo llevan a esas conclusiones. Muy interesante sobre todo lo que plantea a nivel del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que es lo que más me quedó a mí, pero seguramente los lectores van a poder detenerse con más tiempo. También las responsabilidades que plantea para las provincias, en cabeza de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que con este modelo polifónico, dialógico, su rol se ve revitalizado, pero ese rol también conlleva obligaciones impostergables, velar por el respeto de esos ideales, igualdad, autonomía personal y autogobierno. Como adelanté, me parece una propuesta fuerte, pero es una propuesta alcanzable. Damián no propone nada imposible de lograr, siempre y cuando logremos cambiar esa mirada acotada que tenemos acerca del federalismo y realicemos algunos ajustes. Tengamos en cuenta que si seguimos anclados en ese paradigma clásico restringido, no podemos sostener la compatibilidad del diseño institucional argentino con los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, y estos compromisos no son exclusivamente los derivados de los instrumentos internacionales en la materia, sino también los derivados de las normas nacionales que de algún modo consagran una ampliación de los derechos. Coincido también con Damián en su conclusión, decidir qué pueden y qué deben hacer los estados en el nuevo federalismo es una cuestión de tiempo y camino a recorrer, pero lo que no podemos permitirnos es la pasividad estatal. Como cierre, y para respetar el tiempo asignado que tuvimos en mente, y aunque mi idea original era no hacer algo tan formal o tan estructurado, solamente quiero apuntar que el aporte de Damián es valiosísimo, porque esta lectura que propone del federalismo para la aplicación de la ESI va más allá del objetivo inicial.
podemos extender muchas de sus conclusiones a diversos aspectos relacionados con la exigibilidad de los derechos, y no solamente con la ESI. Es una lectura consistente con la promesa de igualdad constitucional, que pone el énfasis precisamente en superar los inconvenientes derivados de este federalismo clásico, un modelo que favorece la multiplicación de situaciones de desigualdad estructural, precisamente por facilitar o permitir que un hecho aleatorio y ajeno a la voluntad de las personas, como es el vivir en un determinado lugar del país, la lotería del código postal, interfiera en los planes de vida de los individuos. Por último, agradezco a Damián la invitación a comentar su obra y a compartir esta actividad con estas dos enormes mujeres que son Liliana y Lorena. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Gracias, Guada, la verdad, muchísimas gracias. ¿Lore? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer los agradecimientos rápido, porque ser el último o la última para exponer tiene una ventaja y tiene un desafío, que es evitar que se duerma el auditorio y que se quede todavía con ganas de seguir escuchando nuestros comentarios sobre el libro. Primero, gracias Damián, en serio, por la invitación. No solamente me mandaste el libro en PDF, sino me lo mandaste físico. El libro, la mitad lo leí en PDF, la otra mitad lo leí en 2 viajes de avión. Y Damián me lo mandó antes de que yo me subiera a un avión, así que vino muy bien como acompañamiento. Y en la dedicatoria, total, no hay nada que ocultar, me escribiste, gracias por las charlas y por aceptar comentar. Y cuando lo empecé a leer me acordé de esas charlas pandémicas que tuvimos. Las charlas se disparan casi siempre, pero sobre todo cada vez que sale un fallo de la Corte nuevo sobre federalismo, sobre derecho municipal. Damián se asusta generalmente antes de leer ciertos votos y me manda un audio. Sin el hola que precede, sino es el audio. Y yo le mando otro audio contestando, entonces tenemos unos intercambios muy interesantes sobre análisis jurisprudencial. Y en esos intercambios siempre aparecía algo que para mí, recién también vos dijiste que todo este proceso empezó como un hallazgo y una incomodidad. Y para mí el hallazgo, no tan hallazgo, pero me gustó encontrarlo en este libro, fue un elemento que siempre gira en nuestras charlas, que es el margen de apreciación local o el margen de apreciación provincial, que es una de tus grandes preocupaciones, además de la implementación de la ESI, y además de todo lo que nos contaste, es lo que dispara esos mensajes que intercambiamos cada vez que aparecen esas ideas en la jurisprudencia de la Corte. Y cuando lo empecé a leer, gratamente descubrí lo que sospechaba, que el margen de apreciación local, el margen de apreciación provincial, uso las dos terminologías con las que aparece últimamente en la jurisprudencia de la Corte, es transversal a la propuesta que nos ofrece Damián. Damián se hace cargo de la existencia de esa teoría y hace algo que es muy interesante y poco común, pese a que esta teoría que apareció primero en algunos artículos académicos y que luego habita en ciertas decisiones constantes de ciertos integrantes de la Corte Suprema, Damián la desarrolla de una manera crítica, no la esquiva. Generalmente el margen de apreciación nacional se presenta como un final de discusión, como esa idea deformada del federalismo. Y me gustó mucho encontrar ese desafío y esa propuesta de superar esa idea de que esa teoría funcione como una clausura de discusión y que propongas cómo enlazarla con la deconstrucción de ese federalismo clásico en clave constitucional. Entonces se me ocurrió armar una serie de reflexiones en torno a, para mí, el hallazgo más destacado del libro, que es asumir la existencia del margen de apreciación local y no esquivarlo, sino enfrentarlo. Como dijeron tanto Liliana como Guadalupe, Damián nos invita, desde que arranca este libro de 7 capítulos, con un bonus track. Cada capítulo tiene un título absolutamente novedoso. Damián nos invita a repensar el federalismo de nuestro país a partir de algo que es muy importante, que es reflexionar el verdadero sentido y alcance de esa consabida obligación estatal de garantizar la educación sexual integral, entendiéndola como una herramienta fundamental para alcanzar la igualdad de género en todo el territorio. Ahora bien, este libro presenta claramente todos los problemas que aparecen en términos de implementación de la ESI bajo el manto del federalismo clásico, pero no se queda ahí, sino que nos va mostrando a través de
el capítulo 2 y 4 sobre todo, los diferentes problemas de implementación que trae esa idea del federalismo respecto, por ejemplo, de cuestiones procesales locales, respecto de la educación, y como decía recién Guadalupe, la educación enlazada con el principio de autonomía y con el principio de igualdad. Yo voy a centralizar mi comentario, que tiene como pretensión invitarlos a leer el libro, en 2 capítulos, que como les dije, Damián, casi como los autores norteamericanos, yo siempre les reconozco a los norteamericanos varias cosas. Una es el ingenio para titular. Y Damián me parece que está emulando esa idea. El capítulo 2 se llama Titanes en el ring, el derecho a la educación y el federalismo, y el capítulo 4, que es el que voy a enlazar en este comentario, dice volver a empezar la reconstrucción de los cimientos federales. Mi idea es enlazar estos 2 capítulos a propósito de la idea del margen de apreciación provincial y esa misión modeladora del federalismo que algunos quieren asignarle como función específica. Damián usa una imagen o un recurso que muchos usamos para graficar el entramado de las relaciones que se desprenden de la adopción del sistema federal como es el argentino. Nos propone que sigamos ese consabido ejercicio escolar de utilizar la teoría de los conjuntos para establecer que los derechos sociales y las políticas públicas, por lo menos en el diseño del sistema federal originario argentino, quedaban siempre dentro del conjunto de las competencias provinciales. No eran nacionales, tampoco quedaban englobados dentro de la intersección de los conjuntos nacionales y provinciales. Esta competencia, que siempre se presentaba como exclusiva y contundente, claramente lo que hacía era, como todos sabemos, expulsar a los demás poderes. Entonces, una provincia tenía un margen de apreciación local para realizar aquello que considera correcto y políticamente viable en su territorio. Es como una especie de implementación de la teoría del código postal, de la que hablábamos recién. Yo tengo esa habilitación, tengo ese pasaporte. Este modelo de diseño institucional, tal vez para muchos, era el más fiel a lo que reconocían como la voluntad histórica y originaria, y que la podemos resumir en el deseo y necesidad de unión, esa unión de estados independientes indestructibles. Bueno, acuérdense que esa unión se armó, se forja sobre la base de algo muy curioso, que es la desconfianza entre las provincias y Buenos Aires, desconfianza que todavía hasta hoy sigue, con diferentes niveles de desarrollos particulares. Originariamente nadie aceptaba, graciosamente, ni fácilmente, dotar al gobierno nacional de un gran poder que pudiera socavar la autonomía provincial. Yo creo que esos ecos, como dice el último capítulo de Damián, todavía están, ¿eh? Esa idea aparece en el margen de apreciación local. Y originariamente lo que no se quería era ni una monarquía española, ni lo que yo a veces llamo una monarquía criolla. Eso no podíamos reproducirlo, y tampoco podíamos darle un poder absoluto al gobierno central. Ahora, si seguimos adelante, como nos propone Damián en la historia argentina, esa idea de lo que no queremos, ni monarquía española ni monarquía criolla, está superada. No nos tenemos que quedar en el análisis de federales y unitarios, liberales y federales, en esas disputas históricas que existen, que forman parte del ADN del sistema federal, pero que hoy están superadas por otros obstáculos, por otros problemas de implementación que aparecen. Y esos problemas aparecen de la mano de la reforma de 1994, de los paradigmas nuevos que trae la reforma de 1994, sobre todo referidos a las violaciones de derechos humanos, que durante la última dictadura militar aparecían tanto, por supuesto, a nivel local que a nivel federal. Y yo lo sumo, o lo resumo, en el compromiso de no admitir más esas prácticas violatorias de derechos humanos en esos 2 niveles, que está condensado de una manera bastante descriptiva en el artículo 36, que incorpora la reforma constitucional como una suerte de resumen de la historia reciente. Bueno, esa sería la idea que siempre sobrevuela en las cabezas de todos cuando se arma el sistema federal. La reforma del 94 trajo algo nuevo, pero yo siempre tengo la carta de decir hay cuestiones locales que no pueden ser avasalladas por el ogro del Estado federal. Tengo idiosincrasias particulares locales y esas están amparadas bajo un paraguas de plastilina a veces, que es la autonomía provincial. Entonces, a mí me interesó mucho que Damián se hiciera cargo de ofrecer las definiciones presentes en la doctrina y en la jurisprudencia de la Corte sobre margen de apreciación local,
y desafiarlas. Y yo les voy a contar, sin spoilear el resultado del libro, cómo presenta cómo hace esta presentación. Y lo primero que tenemos que decir es que para saber que existe el margen de apreciación nacional, básicamente lo tenemos que identificar como un instrumento que sirve para limitar la relación entre la autonomía y el federalismo concentrado, pero que a veces trae problemas dentro de lo que reconocemos como democracia constitucional. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza esa idea clásica y cerrada del federalismo, o esa idea blindada de la autonomía provincial, básicamente para impedir lo que el libro muestra de una manera muy descriptiva, cómo a través de esas prácticas locales voy desandando políticas públicas federales o políticas públicas nacionales. El más destacado adherente de la teoría del margen de apreciación local o del margen de apreciación provincial, hoy es precisamente presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Horacio Rosati. Hay muchos más, pero voy a referirme a él porque Damián lo hace también, y porque es quien más sistemáticamente, desde un artículo muy provocador, donde expone los problemas de implementación teórico y práctico del margen de apreciación local y provincial que publica en el año 2018, a poco tiempo de haber ingresado a la Corte, Rosati va incorporando esa doctrina en sus artículos, que sigue publicando, y por supuesto aparecen en sus sentencias. Nosotros hace 4 años estamos presenciando un fenómeno muy particular, uno de tantos, ¿no?, en la Corte Suprema, que es la catarata de fallos vinculados con federalismo, con derecho municipal, con facultades concurrentes, que vieron que las facultades concurrentes parece que nacieron con el fallo de la presencialidad en las escuelas, es como si hubiera existido un descubrimiento de las facultades concurrentes de allí, no, nada más lejano de eso, existían desde antes y la jurisprudencia también las había analizado. Bueno, Rosati es quien se hace más cargo de esta doctrina, seguramente por una preferencia personal. Damián toma entonces ese desarrollo de Horacio Rosati sobre las definiciones y los contornos del margen de apreciación provincial como punto de partida para analizar lo que a mi juicio constituye el desafío más firme frente a la idea del federalismo y las autonomías, y que muchas veces sirve como un arma para lograr un objetivo distorsivo de la idea federal que recoge la Constitución reformada. Sirve muchas veces, aunque sea discursivamente, pero vieron que a veces lo discursivo queda, para hacer pasar por autonomía lo que en realidad es un recorte de derechos bajo un pseudo consenso local que impide su reconocimiento práctico. Es el subterfugio perfecto, podrían decir algunos. Ese margen de apreciación local, como sabemos, tiene que funcionar sin una mirada negativa, ¿no? Una mirada absolutamente objetiva, tiene que funcionar como una herramienta constitucional para superar la crisis entre las autonomías locales que puede aparecer y el gobierno federal. Hasta aquí no puede haber objeciones. Tiene que optimizar esa convivencia, dice esta doctrina, pero sin debilitar la unión federal, dado que conlleva un respeto hacia las diferencias y las singularidades distintivas de cada uno de los estados que componen el sistema. Hasta acá, meramente descriptivo. A través de este instrumento, sostiene Rosati y otros que adhieren a esta postura, se aseguran los principios de solidaridad, subsidiariedad y participación. El principio de solidaridad es una correlación perfecta con la idea de la unión, el principio de subsidiariedad es el vínculo derivado de la diversidad, y por último la participación es, en definitiva, el reaseguro de las dos anteriores. Rosati nos da una definición de margen de apreciación local que Damián recoge y dice que es la potestad inherente a la autonomía de los estados locales ejercida en concordancia con los principios del derecho público nacional para evaluar si una norma, una decisión o una interpretación nacional dictada en ejercicio de una competencia lesiona normas, principios o valores de la Constitución local. Para llevar adelante esa herramienta, que sirve para resolver estos conflictos, se enumeran distintas formas de apreciación local que pueden ejercerse. Damián las recoge, las ejemplifica, y las voy a distinguir en 4. La primera forma de apreciación local es sobre una norma o decisión emanada del Estado Nacional en ejercicio de su competencia, que requiere su implementación en sede local. Esa sede local puede ser provincial o de la ciudad autónoma.
La segunda es sobre una norma o decisión emanada del Estado Nacional referida a una competencia disputada entre el Estado Nacional y el Estado local, que debe ser aplicada en sede local. Como ven, las complicaciones empiezan a aparecer. La tercera es sobre un tema de competencia del Estado Nacional destinado a ser aplicado en sede local, cuando media insuficiencia regulatoria, más indefinición y más problemas de implementación. Y la última, para mí es la más peligrosa, sobre una norma o decisión emanada del Estado Nacional en ejercicio de su competencia que se presta a múltiples interpretaciones. Acá se abre una verdadera caja de Pandora. Esta idea del margen de apreciación local como fortalecimiento de las autonomías provinciales y como instrumento o mecanismo de interpretación, aparece de una manera muy nítida en el voto en disidencia de Rosati en la causa Castillo, que es la causa sobre la educación pública religiosa en las escuelas de Salta. Ya sabemos que el voto de la mayoría declaró la inconstitucionalidad de esa obligación local que había aparecido en la ley salteña, pero el voto en disidencia de Rosati, que forma parte de las preocupaciones de incomodidades de Damián, recoge de una manera muy nítida esta idea del margen de apreciación local con apertura. En el considerando 18, dice Rosati, que el artículo 5, al asignarle a las provincias el cometido irrenunciable de asegurar la educación primaria, permite concluir que la elección salteña, en materia de enseñanza religiosa en las escuelas primarias públicas, expresa un margen de apreciación provincial que no confronta con el artículo 5, sino que expone una forma de implementar la competencia educativa atendiendo a las particularidades provinciales de acuerdo con la ponderación de sus propios constituyentes. Es decir, puertas adentro. Puertas afuera, tengo un compromiso federal, puertas adentro, todos estos eufemismos muy lavaditos que dicen particularidades provinciales, preferencias locales, son las que me van a modelar cómo se van a reconocer esos derechos a nivel local. Esa idea la va a repetir en dos fallos más. La repite en Ley de Lemas de Santa Cruz y en Alonso de Martina, donde hace, como dice Damián, un esfuerzo notable por demostrar que el solo hecho de que existe un abanico amplio de regulaciones y regímenes locales sobre asuntos referidos a la educación debe llevarlos a concluir a que existe un margen de apreciación local que debemos reconocer. Más recientemente, y acá no está solo Rosati en el voto de la mayoría, sino que se suma Maqueda, el margen de apreciación local, como todos ustedes también saben, no solamente se utiliza en materia de educación, sino se utiliza en materia de lo que voy a llamar muy abiertamente derecho municipal. Y voy a hacer referencia al fallo G con Municipalidad de Arroyito. Ahí también formulan una interpretación de los alcances de la autonomía del artículo 5 con el instrumento o el mecanismo del margen de apreciación local. Dice la mayoría en el fallo G, que se le asigna al artículo 5 y a las modificaciones incorporadas por la Constitución reformada una interpretación particular, porque resultaría ilógico e irrazonable que desde la norma constitucional federal se impusieran a las provincias un determinado y uniforme alcance del régimen municipal que iguale a municipios urbanos o rurales densamente poblados, con pocos vecinos o longevos o nuevos con perfil sociocultural dominantemente cosmopolita o tradicional. Esto, dice la Corte, explica que el constituyente reformador haya diferido a cada provincia la específica delimitación de los alcances de cada contenido autonómico para que el ejercicio del respectivo margen de apreciación local sea cada jurisdicción la que en definitiva defina el estándar jurídico conforme su específica e intransferible realidad. Yo sé que la aproximación que podemos tener a casos en donde disputamos educación pública es infinitamente diferente a el descanso dominical de los supermercados, lo sé. Sé que hay una forma de distinguir las reglas de estos dos fallos. Damián también lo hace, pero lo importante es cómo este margen de apreciación local es muy maleable en términos de ser utilizado de una manera muy abierta para buscar un objetivo. Y que tal vez ese es el objetivo que Damián destaca de una manera como una central de alarmas: cuidado con utilizar el margen de apreciación local para hacerle decir a la autonomía local lo que en definitiva el sistema federal, ni siquiera el clásico, dice. Esa asimetría y disparidad normativa que aparece en nuestro sistema federal
ya sabemos que hace a la esencia misma del federalismo, que está diseñado para contemplar disimilitudes geográficas, culturales, de recursos, de tradiciones, de posibilidades, como tanto Liliana como Guadalupe nos marcaban hace poco en sus exposiciones. Ahora, lo peligroso es que muchas veces se afirma que no comprender esas perspectivas es simplemente un rechazo encubierto al federalismo por medio de un unitarismo subrepticio. Ahora, esto que es una frase enorme, grandilocuente, resonante, es un poco vacía en cuanto nos pongamos a analizar. Damián hace eso en el libro, yo me propongo hacer esto muy brevemente hoy. Como todos sabemos, muchas veces esas doctrinas que aparecen como novedosas, como respuestas unívocas a los problemas, tienen un problema, tienen un velo que uno tiene que correr. Se construyen esas doctrinas para justificar un resultado. Es como, yo me acordaba de la película Kamchatka, de cuando jugaban al TEG y decían China ataca Kamchatka, y depende del país que atacaba al otro en el TEG, el juego se terminaba, en función de las fichas y la dinámica de los juegos. Muchas veces aparece como el artículo 5, federalismo, asquerosos unitarios, no nos vengan a imponer su interpretación, como el cierre de toda discusión, cuando a nivel local lo que se hace es recortar la interpretación y la implementación de derechos. Y creo que esa es la faceta del margen de apreciación local que Damián recoge y analiza de manera transversal en todo el libro, con especial énfasis, como les decía, en los capítulos 2 y 4, cuando lo que hace es exponer los contornos teóricos del margen de apreciación local y margen de apreciación provincial, y los confronta con el caso de la educación. Y lo hace a partir de una meta que yo creo que Damián se fijó, y que aparece en los análisis que va formulando respecto de los fallos de la jurisprudencia reciente de la Corte, de las facultades concurrentes, del régimen municipal y de la idea de la educación, y esa meta es cómo achicar ese margen, para evitar que esa idea sea utilizada como un medio para desconocer la efectividad de los derechos a nivel local. Esta meta que Damián se plantea en el libro, y que a mi juicio la logra satisfactoriamente, comienza directamente con una crítica del enfoque de la idea del margen de apreciación local que aparece en la doctrina y que recogen los votos de Rosati, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte. La conclusión a la que arriba ese enfoque mezcla dos planos diferentes, nos señala Damián, el descriptivo y el normativo, porque el hecho de que existan diferentes regulaciones locales a lo largo de un mismo país no nos puede llevar a concluir fácilmente que ello es constitucional o deseable en términos de justicia. La segunda objeción que Damián desarrolla aparece reconociendo que, si bien es cierto que el sistema federal acarrea que las provincias tengan autonomía de actuar y para legislar, justamente el desafío del sistema federal argentino consiste en determinar dónde ese margen discrecional finaliza y dónde la autonomía provincial encuentra su límite. Para decirlo de otra manera, si vivimos en una democracia constitucional federal, vamos a tener que aceptar un doble valor, dice Damián. A mí esta idea me pareció muy clara y sintética. La importancia de la voluntad general expresada mediante procedimientos democráticos, y al mismo tiempo el resguardo y el respeto de los derechos fundamentales para toda la población. Es una idea desafiante, es un compromiso a veces difícil de lograr, pero tenemos que combinar la uniformidad y la diversidad dentro de un mismo sistema federal. Decía Guadalupe también, hace un ratito nos recordaba que en la teoría constitucional siempre se intenta delimitar una serie de interrogantes iniciales, esa primera especie de terapia colectiva entre la democracia y la Constitución aparece también transversal para tratar de lograr la unión más perfecta de ese matrimonio con rispideces, aparece en la teoría constitucional en forma permanente, creo que nunca va a dejar de existir. Y en materia de federalismo y margen de apreciación local, yo creo que las preguntas que Damián hace, y que también responde, son las pertinentes, y parten de preguntarse qué se puede decidir en el marco del régimen democrático constitucional, si pueden las mayorías decidir a su antojo, o si existe un límite a ese poder, y en tal caso, en materia de facultades locales y facultades federales, cuál es ese límite y cómo se justifica. Y en esta parte, creo, y esto es una opinión personal, esto es el aporte más notable, a mi juicio, que nos deja el libro, y que nos deja una ventana abierta, porque es
hacerse cargo de esta disputa que no está cerrada, que en realidad está muy desarrollada últimamente en la doctrina, y que aparece permanentemente en los conflictos que la Corte tiene que resolver. Ahora, para buscar esas respuestas, es decir, cómo logramos ese límite, Damián enlaza de forma armoniosa el debate perenne de la teoría constitucional, democracia y constitución, con el respeto de una nueva idea federal en clave constitucional. ¿Y cómo lo hace? Recuerda 3 valores democráticos importantes que están detrás de nuestro sistema, que recién también los dijeron tanto Liliana como Guadalupe. El autogobierno colectivo, el valor de la autonomía personal y el respeto por la igualdad de consideración hacia otras personas. Todas las decisiones de las mayorías encuentran límites en los derechos fundamentales, nos recuerda Damián, porque los derechos son concebidos como límites a los cálculos prudenciales de la política. Y ahí, tomando a Dworkin, Damián destaca, con especial énfasis, que funcionan siempre como cartas de triunfo frente a las decisiones de las mayorías. Sumado a ello, usando el mito de Ulises difundido por el que yo considero el mejor albaceas de la familia de Joyce, que es Holmes, Damián nos recuerda que una constitución es el remedio institucionalizado contra la miopía crónica, me interesa mucho esta cita de Holmes, que quita poderes a las mayorías temporales en nombre de normas obligatorias. Una constitución es como un freno, mientras que el electorado es como un caballo desbocado. No se asusten, porque esto viene justo para el momento que estamos transitando. Los ciudadanos, nos sigue recordando Holmes y Damián, necesitan una constitución, así como Ulises necesitó que lo ataran al palo mayor. Si se les permitiera a los votantes realizar sus deseos, inevitablemente naufragarían. Al atarse a reglas rígidas, pueden evitar tropezarse con sus propios pies. Es casi tan poético como Joyce, tiene casi los mismos problemas de implementación que la literatura en el mundo real, pero nos sirve por lo menos para ilustrar que nos damos cuenta de cuáles son los contornos del problema. Entonces, si acordamos que una democracia tiene límites, el federalismo como parte de un sistema político obviamente va a correr la misma suerte. Las provincias, a pesar de su autonomía constitucionalmente reconocida, tienen un margen de apreciación recortado y subordinado, no solo a lo que dice el artículo 5, acá viene la utilización del margen de apreciación local como un talismán, nombro el artículo 5 y se desvanece el argumento, no, Damián más allá, sino a lo que reconoce todo el cuerpo legal, entre ellos, en particular, el derecho a la educación, que es el eje central de este libro. Y esto ya apareció en la jurisprudencia de la Corte. Voy a citar brevemente los precedentes que Damián utiliza. Damián nos recuerda que en la sentencia del fallo Verbitsky de mayo del año 2005, tratando otro gran problema vinculado con esta idea del federalismo enfrentado de manera a veces artificiosa con las autonomías provinciales, cuando la Corte recuerda que los códigos procesales en materia de legislación provincial, en función de la cláusula residual de la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal y las facultades del Congreso para dictar las leyes, requiere el establecimiento del juicio por jurados, parece indicar que el Estado federal ejerce cierto grado de legislación y orientación en materia procesal, con el fin de lograr un mínimo equilibrio legislativo que garantiza el estándar de igualdad ante la ley. Lo cierto, dice la Corte, es que si bien no puede llevarse la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el proceso federal cancele por completo el derecho a la igualdad ante la ley, porque el principio constitucional no puede borrar o eliminar a otro de igual jerarquía. Esta discusión también aparece en el libro, con idéntico desarrollo, en varios precedentes dictados por la Corte en materia procesal penal. Este también fue un hallazgo para mí al transcurrir los capítulos del libro. Va mucho más allá de la ESI, la propuesta de Damián. Si bien se centra en la ESI, se hace cargo de que este problema de implementación aparece no solamente respecto de educación o no solamente respecto de ESI, y hace algo que es a mi juicio muy relevante, que es traer precedentes de la Corte vinculados con la adecuación de pisos mínimos de garantías constitucionales. Y acá Damián nos ejemplifica la doctrina de la Corte vinculada con hasta dónde llega esa deformada autonomía provincial, o mejor dicho, hasta dónde no puede llegar, en 2 precedentes de un tema totalmente diferente a la ESI, que son Strada y Di Masio, que como todos sabemos son aquellos precedentes en donde la Corte Suprema define o reafirma la idea del Tribunal Superior de la Causa en materia del recurso extraordinario federal.
En Estrada, la Corte dice, las provincias son libres para crear la instancia judicial que estimen apropiada, pero no pueden vedar en ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución. ¿Se acuerdan que en Estrada esta directiva iba dirigida a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que no tenía ganas de revisar cuestiones federales, para decirlo de una manera rápida? Unos años después, como esa regla tampoco la seguían, esto es un problema de seguimiento de precedente, ¿no? En el caso Di Masio, que iba dirigido a la justicia, a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en el considerando 8, la Corte Suprema dice que la organización de la Administración de Justicia es una facultad no delegada y consecuentemente la tramitación de los juicios es de exclusiva competencia local, por lo que pueden establecer instancias que consideren correspondientes. Sin embargo, dice la Corte, esta facultad es inconstitucional si impide a los tribunales locales considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico constitucional nacional e internacional a la que las autoridades de cada estado están obligadas a conformarse, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan sus constituciones locales o leyes. Como vemos, ese margen de apreciación local o provincial no es esa carta que cierra la discusión como a veces nos las pretenden presentar. La jurisprudencia de la Corte tiene antecedentes clarísimos sobre su implementación recortada. Esto nos lleva a edificar, para mí, la conclusión más nítida que nos trae la lectura completa del libro de Damián y la propuesta de análisis que nos propone, que es que si bien con las conquistas de derechos a partir de la reforma del 94 se produjo lo que él denomina el hundimiento del federalismo clásico, de ahora en más, y hace un tiempo largo ya, nos queda un desafío que tiene que ver mucho con esta utilización del margen de apreciación local como para obturar el debate, que es comprender un poco más de qué se tratan todos los límites que podrían achicar la mala utilización del margen de apreciación local. Lo novedoso entonces, a mi juicio, del análisis que nos presenta Damián, está centrado en cómo enlaza el derecho a la educación en forma conjunta con el derecho a la igualdad y con el principio de autonomía. Y nos va desarrollando esta idea, no voy a detenerme más porque tanto Liliana como Guadalupe ya lo hicieron, de la manera de demostrarnos que la forma de combinar la existencia de las autonomías provinciales tiene que ser únicamente en clave constitucional. Yo no puedo alegar la simple existencia del reconocimiento de una autonomía provincial o de un margen de apreciación local no invadido por competencias federales o no invadido por decisiones federales, si ese resguardo local lo que hace es cargarse derechos constitucionalmente reconocidos. Estoy recortando. Damián, cuando comenzó su presentación y sus agradecimientos, dijo que el libro era un acto individual y también era un acto colectivo. Dijo que este libro y todos sus estudios sobre estas ramificaciones del federalismo, como me gusta llamarlas a mí, partían de un hallazgo y de una incomodidad. Nos contó todo el desarrollo de sus hallazgos y sus incomodidades. Algunos de esos hallazgos e incomodidades estoy segura que surgieron a partir de esta entrega cotidiana de fallos de la Corte Suprema que analizan este tema y que lo preocupan particularmente. Este libro nos va a brindar una nueva oportunidad, yo creo que es la primera, para empezar a analizar un elemento que aparece en la doctrina como si fuese la última solución para resguardar el federalismo, y lo único que hace es tratar de deformarlo hasta límites insospechados, que es la mala utilización del margen de apreciación local. También nos propone recordar que la autonomía local y provincial nunca puede ser un papel en blanco que la localidad puede completar a su antojo. Y en estos tiempos, en donde esa idea del margen de apreciación local circula con mucha fuerza, tiene muchos admiradores y seguidores, plantearlo en un libro de manera desafiante y enlazarlo con la idea de federalismo democrático me parece que es un excelente punto de partida. Este libro recoge y nos invita a poner atención en una advertencia, que es la que me llevo después de la lectura. Tengamos cuidado con una interpretación ilimitada en favor de la discrecionalidad local, porque puede acarrear una consecuencia preocupante.
que la autonomía local se convierta en ese famoso cheque en blanco, que lo que termine de hacer es modificando la idea federal bajo un supuesto fortalecimiento del federalismo, que en definitiva lo único que sirve es para recortar el reconocimiento de derechos a nivel local. Yo creo que el aporte más importante de este libro es identificar ese problema, marcar una línea de acción y dejar el debate abierto. Porque vivir en un sistema federal, como nos muestra este libro, que no se agota en la imagen de la ESI, sino que va mucho más allá, no puede implicar abandonar la democracia constitucional y la idea de democracia constitucional en la interpretación y en el reconocimiento del derecho, sino que el recorrido que Damián escoge es deconstruir la idea tradicional de federalismo en clave constitucional, pero debatiendo y discutiendo las medidas instrumentales útiles para lograr un sistema federal que funcione. Como planteo, como proyecto de solución y como principio de debate, me parece una idea muy interesante y muy desafiante. Y creo que los ecos del adiós que deja el libro es que vas a tener mucho más por escribir, porque yo creo que el margen de apreciación local llegó para quedarse y vas a seguir encontrando hallazgos e incomodidades varias para seguir escribiendo. Gracias de vuelta por permitirme presentar este libro y por compartir conmigo esas charlas y debates sobre preocupaciones que compartimos. Y gracias a todos por escucharme y participar de esta presentación. Bueno, muchas gracias Lore, Guada, Lili. Sé que algunos y algunas se tienen que ir, así que yo quería terminar diciendo solo una cosita, que es dos cosas. Primero, gracias, lo dije antes, pero también lo quiero volver a decir, a Editores del Sur que lo publicó, que confió en ese mail y lo publicó. En segundo lugar, gracias por darme la razón, siempre está bueno que uno le dé la razón. Yo cuando leí esa cadena de mails entre ustedes tres y dije, chao, yo estoy jugando con Julia, sigo jugando con Julia, total, ya lo van a describir mejor el libro que yo. Bueno, me dieron la razón, así que gracias por darme la razón. Y última cosita, por más consejos de pelearse con el presidente de la Corte Suprema, me mandan un mensaje directo porque hay un capítulo directo de crítica, así que cualquier cosa me piden un consejo por la estrategia política judicial. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un placer, disfruté, estaba nervioso, ansioso y me voy contento. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado, de estar, a Martín por organizar todo, a Marcelo y a Denise que estuvieron ahí. Así que gracias a las tres y a todas las personas que tuvieron ganas de estar acá, compartir con nosotros el momento. Gracias. Chau, y a ustedes, gracias. Chau. No sé, igual nos seguimos hablando. Sí, nos vemos pronto. Esperemos. Gracias. Adiós, saludos para todos y todas. Chao. Hasta luego.